Vamos a ver este tema de oncología de semana 1. Vamos a empezar con epidemiología del cáncer y factores de riesgo asociados. ¿Qué vendría a ser el cáncer? Vamos a tener que, ya, a ver, ¿me das más o menos tu opinión que tienes fuera de lo que, aparte de lo que dice acá, más o menos qué entiendes por esa terminología? Yo por lo que entiendo No es importa, una ¿no? proliferación de células malignas que van a formar un estadio ya avanzado de la. Sí, es un crecimiento descontrolado y hay un desequilibrio entre entre las células que promueven este crecimiento y entre las que inhiben. Como todos tenemos que hay un crecimiento y hay una inhibición, entonces hay esa alteración en ese equilibrio. Entonces vamos a tener que es un crecimiento descontrolado y anómalo de estas células. Epidemiología, según la OMS en el 2019, nos dice que es la primera causa de muerte. Y acá, según esto también que colocan en sus diapos, el Globocan del 2020 a nivel mundial, tenemos que la incidencia, o sea, lo más frecuente podría decirse que es en el caso de las mujeres, sobre todo el cáncer de mama, y a nivel de mortalidad es el cáncer de pulmón. En Perú, la incidencia en hombres, como vemos, sería el cáncer de próstata, en las mujeres el cáncer de mama continúa, luego le sigue cervix y luego le sigue estómago. Nombres, próstata, estómago y cáncer colorectal. Por eso que usualmente se están ya promoviendo las estrategias de prevención, sobre todo en las mujeres de cáncer de mama, por su alta incidencia que está teniendo, así como del cáncer de cervix. La prevención en el cáncer de estómago vendría a ser con las endoscopías. En el caso del cáncer colorectal se previene también con las colonoscopías. En el caso de los hombres, el próstata por medio del tacto rectal y también bueno, el PSA es un marcador tumoral, pero que dicen que los marcadores sí te orientan un poco, pero no son tan específicos, así que siempre se les debe tener en consideración, pero no utilizarlos siempre como una primera prueba de screening, no, sino puede ser o como una respuesta a cómo va el tratamiento o a manera de algo complementario, pero no como algo principal. Y en Perú, según su mortalidad en las mujeres, si bien es cierto, la incidencia es de mama y cervix, pero gracias a los tratamientos, gracias al que se está promoviendo estrategias para el control, la prevención, entonces ya no causa tanta mortalidad. Quien causa más mortalidad es el cáncer de estómago, porque el cáncer de estómago no suele generar síntomas al inicio. Es una de las características. O sea, puede que un paciente esté asintomático o que tenga algunas molestias que puede confundirse con una gastritis, con una dispepsia, con un malestar, pero que en ese momento no es característico que diga el paciente tiene cáncer. Los síntomas que podría decirse respectivos del cáncer que van a comenzar a aparecer ya generalmente cuando estén en etapas avanzadas. El cáncer de estómago suele ser un poco más frecuente a partir de los 70 años aproximadamente, 65, 70 años empieza a incrementar el cáncer de estómago, aunque también puede presentarse en jóvenes. Y bueno, por eso es que hay mayor mortalidad porque no tiene usualmente síntomas típicos de este. Luego ya le sirve el cáncer de cervix y el cáncer de mama. Y acá igualito, en los hombres sigue siendo en la mayor mortalidad el cáncer de estómago. Acá tenemos que se da por esto, ¿no? Tenemos genes supresores de tumores, que como hay una célula que lo ven dañada o algo así, y tiene que repararla. Entonces no evita que la célula anómala o defectuosa siga repitiéndose, siga replicándose. Y esto cuando hay una alteración o un cáncer puede tener la facultad, podría decirse, de que estos genes de supresores de tumores se inactivan. Entonces ya no hay quien controle la división celular, así como acá. Hay una mutación en el gen de supresor de tumores y a pesar de que la célula podría decirse esté fallada o esté dañada, igualito se sigue habiendo esto. La célula sigue dividiéndose sin control porque no hay quien la suprima. Factores de riesgo tenemos los no modificables y los modificables. No modificables, ya sexo, edad, raza, herencia y características físicas. Y los modificables relacionados a las actividades de la persona, ¿no? ¿Qué puede modificar? El hábito de tabaco. Si tiene ese hábito, lo podemos modificar, se puede dejar de o disminuir su consumo, la obesidad, cambiar su dieta,
El alcohol también evitar. En el caso de radiaciones, infecciones y actividad física. Estos son vendría relacionado a las infecciones. Más o menos, a ver, ¿a qué estaría relacionado el Helicobacter pylori? ¿Cáncer de qué? Estómago. ¿Me Estómago. escucha? Estómago. Sí, muy bien, cáncer de estómago. En el caso del BPH, Cervix. El cervix. sí, de cervix, Tampoco. de cuello uterino. Sí, en el caso de las mujeres. Del BPH, bueno, aprovechando que ya estamos mencionándolo, más adelante van a ver, ¿no? Que tiene, bueno, tiene muchos serotipos, pero los más frecuentes van a ser estos de aquí, 6 y 11, que podría decirse son benignos porque máximo pueden dar lo que vendría a ser el desarrollo de condilomas o lo que se llama como que verrugas, pero no son cancerosos. Mientras que estos de acá, oncogénicos, 16 y 18, sí son cancerígenos. Alta probabilidad de que estos son los que vayan a desarrollar el cáncer de cervix. Por ello, la vacuna que se está aplicando a las niñas. Y, a ver, hepatitis B y hepatitis C, ¿qué nos puede dar? Cáncer. Sí, cáncer hepatocelular. Cáncer hepatocelular. ¿Y el Epstein-Barr? Linfoma. Sí, linfoma. Linfoma de Burkitt también está relacionado. Y el herpes tipo 8 también tiene, o sarcoma de Kaposi. Ah, ya lo dije yo, sarcoma de Kaposi. Esto más asociado a los pacientitos inmunosuprimidos, como en el caso de los pacientes con VIH que ya están con su CD4 muy disminuidos. Ya. Bases moleculares y celulares del proceso de oncogénesis. Empezamos en el proceso del concepto de qué es una mutación, cambio en la secuencia de ADN. Según la biología del cáncer, tenemos que esto se da, dijimos al inicio, por una activación de oncogenes. Em, estos oncogenes, que haya una mutación de estos o que permite que aumente la proliferación celular de estas células anómalas y una disminución de los genes supresores de tumores. Básicamente por esto se da. No hay quien inhiba porque los genes supresores de tumores están ya defectuosos, están mutados, entonces hay una disminución de su función y hay un aumento de esta actividad. Entonces se pierde la función de los genes supresores de tumores y se da la acumulación de mutaciones por errores que va a haber en esta reparación. Y en cuanto a la muerte celular, tenemos que la apoptosis es un proceso de muerte celular programada en el cual si una célula es defectuosa, también de cierta manera ayuda a que se regule, podría decirse se muere esa célula. Pero, ¿qué ocurre acá? Entonces, no puede ocurrir eso. Entonces, los genes que deberían permitir esa apoptosis, esa muerte celular, se inactivan. Y empieza y aumenta más bien los que son antiapoptóticos para que la célula siga dividiéndose y siga dividiéndose, a pesar de tener esos errores. Mecanismos del cáncer. Para que induzca el desarrollo de cáncer, se necesita la pérdida de al menos una de estas tres categorías. Como mencionamos de nuevo, inactivación de los genes de supresores tumorales, alteración en la reparación de ADN y activación de los protooncogenes. Estos son los hallmarks of cancer. Esto de acá vino algo. Por ejemplo, en los genes supresores de tumores tenemos acá al PRB o el gen de retinoblastoma y al P53. Y si no me equivoco, creo que, no sé si ahí lo puse o tal vez no lo incluí, pero lo voy a incluir después. Antes de terminar la semana 3 también voy a tratar de buscar las preguntas y hacer como un banqueo para practicar más. Entonces, acá hay esta inactivación de estos genes, ¿no? Decía alguno qué gen no estaba involucrado en la señal de proliferación y era esto, ¿no? Y dentro era el PRB porque ese se encarga más bien de la inhibición y no de la activación o no de la proliferación. Entonces, estos son los que pueden generar el proceso de cáncer, que haya señales de crecimiento sostenido. Es decir, que la misma célula, como dice, va a expresar estos factores de crecimiento para que siga proliferándose.
No va a haber algo y eso va justo con este segundo hallmark, mecanismo de evasión de la apoptosis. No va a haber quien le diga, ya, esta célula está cancerosa, entonces debería eliminarse o debería morirse. Estas células pueden evitar escapar de la apoptosis al bloquear el P53, evita la apoptosis. Angiogénesis mantenida. Quiere decir que, eh, como dice acá, la célula tumoral va a buscar un medio de seguir teniendo irrigación, así como todo nuestro cuerpo para que funcione adecuadamente necesita estar irrigado, en el caso de la célula tumoral también. Y es por eso que llega más adelante a lo que se ve el tema de la metástasis, ¿no? Entonces, se va expandiendo y a medida que se va expandiendo necesita quien lo irrigue. Entonces, por eso se da la formación también esta de la angiogénesis. Evasión de la supresión del crecimiento, claro, puede inhibir los genes supresores de tumores que acabamos de mencionar. Y el potencial replicativo ilimitado. Todo esto se basa básicamente en que eso. Hay una división abundante, aumenta estos factores y una disminución de estos genes supresores de tumores. No puede, estos genes mutados no pueden ser eliminados, sino que siguen aumentando. La célula tumoral bloquea la telomerasa y entonces ya no se puede degradar el telómero y no puede dejar de replicarse, ¿no? El telómero lo encontramos en la parte de la división celular que tenía su función. Y entonces, si no hay si se bloquea esta actividad, no se puede degradar el telómero y más bien lo que sí sucede es que sigue replicándose la célula. Y su capacidad de invadir y generar metástasis. Esta célula tumoral puede invadir a tejidos cercanos y diseminarse a otras partes del cuerpo. Ese es el término de metástasis. Generalmente a partir de acá, más adelante, en la siguiente diapositiva, acá están los tratamientos. El principal vendría a ser la cirugía. Pero, ¿qué ocurriría en un paciente que tenga problemas o que esté en una etapa de metástasis, en una etapa avanzada? Entonces, ese proceso ya se queda limitado y ya no, una cirugía que en teoría debería ser la opción mejor para los tumores que están a inicio, en ellos ya no se puede dar. En ellos más bien se va para los cuidados paliativos, como para mejorar la calidad de vida de la persona, o cuando ya un estadio puede que todavía no llegue a metástasis, pero ya está avanzado como para no considerar una cirugía, entonces nos vamos para otras técnicas como vendría a ser la radioterapia o en la quimioterapia, ¿no? En la radioterapia se va a incidir esta radiación sobre una parte específica, sobre todo que se encuentre el tumor. Si el tumor está a nivel abdominal, le enfocan más o menos hacia ahí la radiación para tratar de destruir estas células tumorales. Y en la quimioterapia se va a utilizar algunos fármacos que pueden tener distintas funciones que generalmente van a ser citotóxicos para causar daño a la célula, pero también disminuyen. Esta quimioterapia puede ser neoadyuvante y adyuvante. Se dice neoadyuvante porque esta se da antes de la cirugía y la adyuvante es después de la cirugía. En la adyuvante, o sea, puede que tengamos un tumor un poco grande. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero se le da quimioterapia, se busca reducir un poco el tamaño del tumor y luego ya pasa a cirugía. Entonces ya es un poco más accesible poder operar. En la adyuvante se le realiza la cirugía y puede que todavía haya quedado un poco como para asegurar que el tratamiento ha sido efectivo. Entonces se le da una dosis más de quimioterapia para, podría decirse, asegurarse de haber destruido esas células tumorales. Eh, Hay terapia personalizada eh, para algunos pacientes que tienen tipos de tumores específicos, entonces a ellos a veces se le da un tipo de terapia ya para ellos, no es tal vez algo más general que se utilice, pero no es tan frecuente, pero sí se puede dar. Y la inmunoterapia que em, recién le están sacando poco a poco, pero lo que busca es reforzar el sistema inmune. Generalmente la célula tumoral trata de unirse a la célula T como para inactivarla. Entonces, con la inmunoterapia vamos a inhibir esta acción. El fármaco va a ser el que se va a unir a la célula T y el tumor podría decirse que ya no lo va a poder inactivar, entonces la célula T va a poder ejercer su función de defenderse de lo extraño, defenderse de esta célula tumoral. Estas son las quimioterapias clásicas que incluyen como dice, ahorita no es, esto sí,
es de manera referencial, no es tan importante que se aprenda a detalle cada fármaco, pero sí algunos. Por ejemplo, en las clases lo que un poco más mencionan son los platinos, el cisplatino sobre todo, que ¿a qué nos acordamos de acá? Que es un tipo de alquilante y qué es lo que hace generar rotura de las hebras de ADN. Después mencionan también a los taxanos. ¿Y esto qué es? El taxano es un inhibidor de los microtúbulos que inhiben la formación del uso mitótico. ¿Qué está relacionado a esto? La parte de división celular. En la mitosis tenemos una fase de profase, que no. Tenemos la metafase, anafase, telofase, y básicamente esto es el uso mitótico. ¿Y qué sirve acá? Bueno, los cromosomas están asociados al uso mitótico. En la metafase, los cromosomas se alinean a esto. ¿Y quién ayuda a que esto suceda? El uso mitótico. Y acá la anafase, la separación de cromátides hermanas por medio del uso mitótico. Entonces, en eso, el uso mitótico tiene relevancia en la mitosis, en la división celular, ¿no? Permite una repartición por igual de las cromosomas. Entonces, podría decirse que si inhibimos la formación de este uso mitótico, también inhibimos de cierta manera la división celular. Es por ello y que de lo que estas células están proliferando por montones, tratar de evitar eso, tratar de evitar que se sigan dividiendo, que se sigan multiplicando. Esa es la función de los inhibidores de los microtúbulos de los taxanos. Igualito acá, ¿no? Las hebras de ADN son unas cadenas que deben estar, como dice acá, entrelazadas. Entonces, ¿qué hacen los alquilantes? Generan roturas en estas hebras de ADN para evitar que su división adecuada. Y acá, cisplatino. Mm, De acá me parece que también mencionan la gencitabina, que hace inhibir la síntesis de ADN. Básicamente esa es la función de los, pero principalmente estos dos. Ya si queremos recordar un poco de las antraciclinas, tenemos a una llamada doxirubicina que inhibe también la síntesis de ADN. Y de los inhibidores de la topoisomerasa y irinotecan. ¿Y qué hace esto la topoisomerasa para empezar? ¿Qué es lo que hace? Mantener la estructura del ADN. Y entonces si buscamos inhibir eso para que esta estructura ya podría decirse no se mantenga, se desequilibre y sea más fácil eliminar. Este ha sido un repaso rápido. Ahora voy a mostrar lo de el post-test, lo voy a compartir. Está. Mm, mm. Vemos, marque la respuesta correcta sobre las estrategias de prevención contra el cáncer. El término cáncer se refiere a un grupo homogéneo de enfermedades con biología similar. A ver. Imelda, ¿por qué? Acá cuál crees más o menos que sería y más o menos dinos por qué crees que sería de esa forma. Bueno, yo más que todo lo saqué también un poco por descarte, porque las otras alternativas, por ejemplo, sí existen programas de cribado para diferentes tipos de cáncer. No todos los cánceres están asociados con una enfermedad, y hay una gran relación con los cánceres, ¿no? Y también el desarrollo de noticias aliadas ocurre como con los factores de riesgo, tampoco es tan así. ¿No? Claro, vimos que cuando el término de cáncer no era solamente de un grupo homogéneo, sería un grupo heterogéneo y la biología no siempre es similar, sobre todo que es un grupo heterogéneo de enfermedades, no es algo en particular que todo sea igual, como vimos. ¿Los antecedentes familiares se han podido identificar el 99% de cáncer? No. Se dice que generalmente el cáncer se da hasta un 80-85% de manera espontánea, es decir, los factores ambientales, como los que vimos modificables, sobre todo el estilo de vida que pueda tener el paciente, eso puede generar mayor predisposición a que una persona pueda desarrollar cáncer. El antecedente familiar sí tiene en cuenta, sí, pero no es tanto en comparación como que
el estilo de vida de la persona. Es mayormente espontáneo, no influye tanto los antecedentes familiares. Por eso que no es. El desarrollo de neoplasias malignas ocurre como consecuencia de un solo factor de riesgo, ¿no? ¿Verdad? Dijimos y vimos que había un montón de factores de riesgo, modificables, no modificables, no. Necesariamente tiene que ocurrir un solo factor de riesgo. Y bueno, no existen probadas de cribados científicamente validados para todos los tipos de cáncer. Si bien sí existen programas de cribado para algunos tipos de cáncer, pero para algunos no. Usualmente no se debe generalizar que es para todos, porque en realidad son un montón de tipos de cáncer y lo cierto es que no hay todavía para todos los tipos de cáncer. Sí, para algunos más frecuentes, como los que mencionamos, cáncer gástrico, cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino. Con ellos sí se tiene hasta ahora un programa de cribado, pero hay muchos otros en los que no todos hay para esto. Entonces, bueno, esta es una pregunta que vino justo el ciclo pasado, así que ya este de acá. ¿Cuál es el gold estándar en el diagnóstico de melanoma? Imelda. La biopsia, ¿se lo escucha? Sí, muy bien. En general, como en el cuestión de cáncer, la biopsia va a ser considerado el gold estándar prácticamente para todo, así como, por ejemplo, volvemos al cáncer gástrico que es lo primero que se solicita una endoscopía, ¿no? Para ver, ahí se ve, por decir, una lesión y lo primero que se hace es tomar biopsia por medio de la anatomopatología, por ahí se va a analizar las células y se va a ver, puede, a ver, si es un tipo de cáncer intestinal, las células, bueno, aparte de lo que se ve cuando una célula es tumoral, el grado de displasia que pueda haber, el grado de diferenciación, si es, se dice que es malo cuando es pobremente diferenciado, si es de célula granular, si es intestinal o si tiene células en anillo de sello, si fuera un cáncer de tipo difuso. O sea, si eso lo podemos ver por la biopsia, igualito en el cáncer colorectal, igualito en las demás muestras, todo se hace una biopsia. ¿En qué caso se piden las tomografías? Sobre todo cuando queremos hacer un estadiaje, ¿no? Si ya tenemos una biopsia que dice es cáncer, eh, entonces, bueno, tal vez en el melanoma varía un poco, pero en otros tipos de cáncer tenemos una biopsia sale positiva, entonces lo que queremos ver es el tumor se quedó ahí, se diseminó hacia otros lados para a partir de eso abordar, porque vimos que varía si empleamos cirugía, empleamos quimioterapia, empleamos radioterapia, o si damos cuidado paliativo. Si vemos que en la tomografía muestra que es un cáncer de pulmón y que ya hizo metástasis, podría decirse al hígado y que está bien comprometido, entonces ya no sería una buena opción la cirugía, no vamos para otra opción, ya sea o quimioterapia o de repente cuidados paliativos. Pero si vemos que el cáncer está ahí localizado y que es una zona todavía que puede decirse es viable la cirugía, entonces va para cirugía. Eso tiene la importancia de la tomografía. Pero acá vimos biopsia. En el cáncer en el Perú, el factor de riesgo más importante en el cáncer gástrico, ¿cuál sería? Infección por helicobacter pylori. Sí, muy bien, la infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es ya considerado que está asociado bastante a lo que vendría a ser el cáncer gástrico, entonces justamente por eso. Y ya cuando se detecta la infección por Helicobacter, dar un tratamiento. Me parece, a ver, lo voy a apuntar si no en la diapositiva de acá. Helicobacter. Luego más adelante seguro, porque también está dentro de las rotaciones que vas a ver en gastro, ahí está el esquema de tratamiento de Helicobacter pylori, que puede ser de tercera línea hasta cuarta. Inician con un inhibidor de bomba de protones a altas dosis, que puede ser el esomeprazol, luego se da amoxicilina más claritromicina. Ese es un esquema triple. Y el cuádruple varía un poco porque
Hay personas que son alérgicas a la amoxicilina viene del grupo de las penicilinas. Entonces hay personas que son alérgicas a las penicilinas y en ellos se le tendría que cambiar por otro fármaco, así como igualito con la claritromicina. No, en el caso de la claritromicina, más que esto sería por la resistencia. Estaba habiendo mucha resistencia a la claritro, entonces en personas que sean resistentes o en un lugar que haya alta prevalencia de la claritromicina, se cambia el fármaco por otro. Y en la amoxicilina también. Creo que, a ver, acá lo podemos visualizar también. Un ratito. Vamos a aprovechar que estamos viendo. Claro. Ya. Por ejemplo, así como este esquema de acá, este es el esquema cuádruple. El inhibidor de bomba de protones queda. Este va a ser para evitar la acidez y luego le podemos añadir, en vez de la amoxicilina y en vez del claritromicina, se cambia por la doxiciclina y por el metronidazol. Y a esto se le añade el bismuto. Eso vendría a ser. Y bueno, los esquemas de Helicobacter sí suelen ser por 10 a 14 días. De eso también, ¿qué podemos añadir? Ya vimos que el diagnóstico lo hacíamos con la biopsia y que para ello necesitábamos emplear la endoscopía. Pero para seguimiento, o sea, para ver si la persona ya cumplió con su tratamiento, sus 14 días de terapia contra el Helicobacter y queremos ver si hubo efecto o no hubo efecto, entonces tenemos una prueba, el test de aliento, que eso también sirve para ver si la persona cómo va. Y en el caso, en estadios iniciales, también hay unas pruebas que son serológicas, que podría decirse a pacientes que todavía no necesiten la biopsia o que nunca la han hecho como como un screening, algo principal. Pero si con eso, o podría decirse, o sale negativo o no es concluyente, entonces se pasa a este método que es más confiable, la biopsia o la endoscopía. Aprovechando de ahí, ¿qué más vemos? Bueno, estos también son factores de riesgo. Obesidad, tendríamos que disminuir el tema de las dietas, la obesidad que conlleva múltiples enfermedades, que tiene múltiples complicaciones también. El fumar relacionado, está más relacionado al cáncer de pulmón, pero no es específico, también puede estar asociado a muchos otros tipos de cáncer, por eso tiene que limitarse. Hacer reactividad física tenemos que mejorar y evitar la ingesta de alcohol. Y a ver, esta de acá, estrategia de prevención contra el cáncer, ¿cuál sería? Se basa en la distinta biología de los tipos de cáncer. Esta de acá, ¿no? Sí. Se basa, bueno, a ver, vamos a mirar las demás y luego explicamos por qué es esto. En todos los tipos de cáncer se han identificado antecedentes familiares falsos. Dijimos que los antecedentes familiares sí tienen cierta relación con el desarrollo de cáncer, pero no es exclusivo, no es que sea en todos los tipos de cáncer. Usualmente cuando vemos la palabra todos, que está generalizando, como que se piensa un poco que por ahí no va. No digo que siempre suceda, pero puede ser. La mayoría de los cánceres son detectados en estadios iniciales, lamentablemente no, ¿verdad? Porque el cáncer no siempre da síntomas y a veces cuando ya da estos síntomas, lamentablemente el estadio ya está avanzado y por eso ya no hay mucho que hacer. Todos los tipos de cáncer comparten la misma biología tumoral. No dijimos que no es que sea algo homogéneo, sino que es heterogéneo, así que no todos comparten eso mismo. Todos los cánceres, y ve justo lo que son todos es los que no van. Todos los cánceres se podrían prevenir evitando factores de riesgo. Mm, no exactamente porque como en este caso todos los cánceres no van de acuerdo a un factor de riesgo. ¿Qué hacemos con los factores de riesgo que son, como dijimos, los que no se pueden cambiar, estos de acá? Con los no modificables. ¿Qué se hace con la edad del paciente? El paciente a mayor edad tenga mayor riesgo de que desarrolle cáncer. El paciente de 70, 80 años, no, así quisiera, no puede prevenir eso. El hecho que sea edad que predispone el sexo, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, desarrollan el cáncer de mama. No podemos, en ese caso, prevenir eso
o en los varones que se desarrolle el cáncer de próstata, por el hecho de los factores no modificables, eso es algo que así controles los factores de riesgo modificables, ahí como que no se puede hacer mucho. Así que no. Entonces, los se basan en una distinta biología tumoral de los tipos de cáncer. Sí, son distintos. No todos son iguales en el inicio y en el desarrollo. Y esto que justo así lo coloqué acá. Esto también vino. La vía del gen del retinoblastoma está relacionada con cuál de los hallmarks. Una evaluación de la proliferación, ¿cierto? Sí, evasión de la señal de supresión de crecimiento. Como dijimos, habían unos genes inhibidores supresores de tumores, que eran el P53, el PRB o gen de retinoblastoma, que es este de aquí. Entonces sí, esta vía estaría relacionada con una evasión de señal de crecimiento. Pero acá tenemos, estas son otras vías que dijimos, la angiogénesis, capacidad de metástasis, resistencia a muerte celular y señalización proliferativa. Pero en este caso sería eso, porque este es básicamente su función. Hasta acá creo que ya hemos avanzado. Mm. ¿De qué está más o menos cómo has estado repasando hasta ahora? ¿Tienes alguna duda o algún método o cómo has estado haciendo el tema de las clases? Métodos de estudio. Realmente he estado como lo he estado repasando. Ujú. Y lo máximo que Eh, la- pueda hacer. el Clinical Case Student y el Up to Date. Sí, lo utilizo mucho en todo, cosas que no se me quedan claras, más que todo el up to date. ¿El Up to Date? Sí, up to date tiene que el que más que todo lo utilizo cuando ya no encuentro, o más que todo por un libro específico, para buscarlo. Ahí utilizo el up to date, pero más que todo Sí, utilizo más el up to date. para buscar sobre todo algunos libros ahí está más disponible. Cuando son usualmente artículos, puede ser también en el Up to Date que están más recientes que están publicando, o también se puede hacer, y algunas revistas, y ahora les están pidiendo también revistas, pues, ¿no? Su revisión. Ahí utilizan también otra alternativa que es el PubMed, ahí un buscador que ahí también se puede encontrar. Bueno, creo que hasta acá vamos con el tema uno, 2 y 3. ¿Alguna duda o algo que lo repito? Todo claro, todo claro. ¿Ya? Todo claro está hasta el momento. Ah, ya, qué Problemita bueno. con el micro. Entonces ya nos estaríamos viendo mañana. Christopher, ¿vas a continuar tu asesoría? Sí, justo entré para eso, quería conversar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yulisa? Este, bueno, espero que te encuentres bien. Yo estoy realizando lo que es el tema. Te mandé un mensaje, Mari Carmen. Quería coordinar contigo también acerca de qué temas son los que vamos a hacer, porque creo que tú has avanzado los tres primeros, ¿verdad? Sí, los últimos dos temas te tocarían a ti. De la primera Ya. semana, mañana justo estábamos coordinando con Imelda, mañana avanzaríamos porque su examen ya es el viernes, entonces mañana podríamos hacer la semana 2 y el domingo terminamos con la semana 3 para que ya que tenga los temas. Sí, más bien, Yulisa, tú el día domingo también tienes disponibilidad. Sí, no tengo ningún problema el hacer clases el... Claro, porque si en caso no lo termino para mañana, como bueno, como estoy trabajando, entonces podría tenerlo listo para el domingo, ese domingo, y podríamos hacer las dos clases, ¿no? El día domingo. No sé si te parece bien. Sí, normal, no hay problema. Ya, entonces voy a coordinar con Mari Carmen y ahí estamos viendo, pues, ¿no? También, Mari Carmen, quería coordinar contigo acerca de, bueno, de ciertos programas y eso, pero creo que eso yo ya
Yo ya voy a conversar Luego, contigo ya por... porque, ya. Entonces voy a detener acá, creo, la grabación.